Bueno, Mari, cuéntanos un poco sobre tu experiencia de cuidadora. ¿Cuándo empiezas a ser cuidadora? Pues mira, he empezado a ser cuidadora de adultos con mi hermano y con mi madre. Mi hermano tenía un problema, bueno, una enfermedad terminal y mi madre Alzheimer. Entonces empecé a dedicarme por completo a ellos en 2013-2014, que les traje a vivir conmigo. Ellos estaban en Madrid y no podían estar solos. Mi madre siempre se ha ocupado de mi hermano porque mi hermano desde el año 2000 está encamado y entonces ella le cuidaba, pero hubo un momento en el que ella ya no le podía cuidar porque no sabía si le había dado las pastillas, le volvía a dar las pastillas, unas pastillas que eran una especie de quimioterapia para él, y entonces bueno, les traje para cuidarles yo. ¿Por Y cuánto desde tiempo entonces, te dedicas a ese cuidado? pues mira, desde el 2013 hasta 2021 he estado única y exclusivamente dedicándome a ellos, porque antes compaginaba un poco, mi madre no estaba tan mal, dejaba a mi hermano con una persona mientras yo estaba trabajando y me llevaba a mi madre. Yo era autónoma y tenía un despacho para mí, entonces llevaba a mi madre conmigo a trabajar, pero hubo un momento en el que ya mi madre no podía estar conmigo porque interfería en las conversaciones con los clientes o se quería marchar porque estaba cansada de estar. Y creo que a partir del 14 o 15, no recuerdo ahora muy bien, dejé mi trabajo, tuve que dejar de trabajar para dedicarme en exclusiva a ellos. No, desde el 8 estuve hasta el 12 o así con mi madre trabajando. En el 12 dejé absolutamente todo para dedicarme a ellos. Y la época en la que me dejé, o sea, les traje de Madrid, fue 2008, eso es. ¿Cuándo salta la señal de alarma? ¿Cuándo sabes que tu madre tiene Alzheimer? Mira, yo lo empecé a notar porque antes de traerles a vivir conmigo, y yo pasaban 6 meses viviendo en La Manga, más calorcito para ellos, yo podía cuidar y realmente mi madre todavía podía estar bien con la persona que yo tenía en casa, y bueno, así lo compaginábamos bien, 6 meses aquí, 6 meses en Madrid, ¿no? Y bien, cuando yo me doy cuenta es cuando yo empiezo a ver cosas, pues por ejemplo que mi madre echaba mucha sal en la comida, porque no se ha dado cuenta si se había echado mucha sal o no. Cuando de repente me dice, tortilla francesa, ¿cómo era la tortilla francesa? Esa cosa, ¿no? Y ya un día cuando yo tengo ya comida puesta y me doy cuenta que no hay pan en casa, ¿no? Y le digo, mami, baja un momento a coger el pan justo abajo de casa. Y bueno, yo empecé a darle la comida a mi hermano porque media hora, una hora y vale, se ha encontrado con alguien y seguro hablando con un niño, con una persona mayor, da igual, ella hablaba con todo el mundo. Y de repente sube a casa y pasado hora y media, 2 horas, y me dice, mira, no he encontrado la panadería. Mamá, está justo saliendo de casa a mano derecha, tienes el sitio del pan. Y no lo había encontrado. Entonces, cuando volví esa temporada de 6 meses, volvimos a Madrid, yo fui al médico con ella y le dije que a mi madre le pasaba algo. Yo tuve que volver a La Manga, se quedó mi hermana controlando, ¿no? Ella vive en Madrid. Y el médico lo único que dijo es que no hiciéramos ningún caso a mi madre, que yo sí que estaba mal de la cabeza. Bueno, pues el estar mal de la cabeza, la cosa fue aumentando y ya los episodios eran constantes, y ya no solamente eran episodios de olvidarse de cosas, ¿no? Que es muy típico el decir dónde he puesto las llaves, no, ya era el no reconocer muchas veces este sitio, es que no sé dónde estoy. ¿Sabes? Cada vez episodios más importantes, hasta que ya llevamos a un neurólogo que nos confirmó 2 años después, nos dio la confirmación de que sí que tenía Alzheimer. Ella no quería reconocerlo porque para ella siempre estaba fenomenal y no, a ella no le pasaba nada, era más a nosotros. Y bueno,
tuvimos un incidente en casa que quemó la cocina porque se olvidaba de que tenía puesto el gas, y fue cuando yo fui a buscarla y me la traje a mi madre y a mi hermano conmigo. ¿Tiene nuevos comportamientos en los que te hace perder en ocasiones la paciencia? Sabes que el Alzheimer son etapas distintas, y mi madre ha pasado por todas las etapas, y además muy larga, porque estamos hablando de mi madre ha estado con Alzheimer 20 años, quizás desde los 65 hasta los 86 con los que ha muerto. Entonces las etapas han sido muy largas todas y muy marcadas. Te quiero decir, la primera etapa de confusión, pues bueno, la segunda etapa de agresividad ha sido muy penosa, ha sido la peor, porque se ponía agresiva por todo, no aceptaba, sobre todo pánico a la ducha, eso de que tengo que llevar, mamá, hay que ducharte. Ella no entendía por qué se tenía que duchar y no quería ducharse, y era un número, o sea, meterle en la ducha. El ponerse agresiva no aceptaba ninguna persona que la fuera a cuidar a su casa, y en Madrid. Persona que venía le tiraba su teléfono, su bolso o lo que fuera por la ventana y fuera. A mí, además, te quiero decir, una persona que si tú lo hubieras conocido era una persona pues como de tu estatura, más bien menudita. La fuerza que desarrollaba, que había dos personas intentándola agarrar y ella se tiraba a mí a arañar o a darme patadas o lo que sea, pues porque a lo mejor yo me metía en la cocina porque le decía, mamá, es que no podemos comer la comida tan salada, o es que te has equivocado y has echado más veces, o a lo mejor, mira, he sido yo que me he equivocado y he echado más, no entres en la cocina y sal de mi cocina, y no. Bueno, muy agresiva, y con, por ejemplo, palabras que ella nunca decía, de insultos o eso, que jamás le habías oído decir esas palabras. En ese periodo de agresividad tenía una boca horrible y ella nunca ha sido así. Perder la paciencia, me he sentido desbordada muchas veces. Perder la paciencia yo no la perdía porque yo sabía que, mira, hay dos cosas. Una, que cuando yo me pongo muy nerviosa me da por reírme. Claro, para ella muy mal, porque piensa que se está riendo de ella, ¿no? Pero yo no podía evitarlo. O sea, yo en los momentos más críticos de mi vida a mí me da por reírme. Y cuando me ponía nerviosa con ella, pues me daba por reírme. Cuando ella, por ejemplo, me decía, tú me has quitado las cosas, mamá, yo no te las he quitado, no sabes dónde las has puesto, vamos a buscarlas. Luego yo entendía que no le podías decir no sabes dónde las has puesto, sino venga, vamos a buscar sin más. Pero ahí te encontrabas a una persona que, si le encontrabas las cosas, te decía, claro, porque tú me las has escondido, por eso sabes dónde están. Si no las encontraba, claro, te las has llevado a tu casa y, en fin. Entonces, paciencia no, sentirme como muy desbordada, porque en aquel momento yo no tenía herramientas, ¿no? Y era enfrentarme por primera vez a una enfermedad desconocida para mí. Entonces, cogí muchos libros, luego conocí a Fal, pero eso ya es una etapa cuando ya decido traérmelos aquí. La etapa de agresividad ha pasado y entonces se convierte en una niña pequeña. O sea, ella cuando le traía a los talleres no entendía por qué yo le traía a un colegio de mayores. Si ella era pequeña, ¿por qué tenía que estar con gente tan mayor, no? Y no reconocía a la persona que estaba en el espejo, se ponía a hablar con ella y yo decía, ¿pero qué haces hablando con la señora esa mayor que nos está todo el rato mirando, ¿no? Pero bueno, todo eso en esa etapa yo la echaba mucho de menos porque ha sido una etapa muy divertida con ella, muy gratificante, de hacer cosas de niñas, que yo también era como muy niña y seguía mucho su rollo de vámonos de compras y me compras esto, ella, ¿no? Me gusta mucho este jersey, ¿por qué no me lo compras? Y esas cosas, o subirnos a los caballitos y pasear en caballito, ¿no? En la feria y estas cosas, o de ir a montar en barca, que antes con su miedo al agua no lo hacía, y hubo una época cuando ya ha pasado eso que nos montábamos en catamarán y hacíamos actividades en catamarán porque o en el tándem, en piragua, ¿no?
porque lo admitía y se divertía. Entonces ahí ha sido una etapa para mí súper gratificante y que ella ha disfrutado muchísimo. Entonces, perder paciencia no te lleva a nada. Lo único que haces es ponerte tú mal. Lo bueno es tener las herramientas para saber cómo actuar en cada momento. Y el problema de la seguridad social, por ejemplo, es que no te lo da. A mí no me las dieron. A mí cuando me diagnosticaron a mi madre que tenía Alzheimer, yo tenía la esperanza de una medicación que la corrigiera, ¿no? O que la ayudara, y tenía, no sé, una esperanza a un milagro o algo que se fuera descubriendo, que fueran estudiando. Y he vivido la etapa de la enfermedad siempre con una esperanza. El problema es cuando un día, y lo comentaba con Raúl, llegas al neurólogo y te dice: yo la doy de alta ya se le quita la medicación porque ya no podemos hacer más por ella. Entonces caes en un agujero negro que ahí te entra desesperación, te entra angustia, te entran miedos, te entra de todo, porque ya no sabes a qué agarrarte. O sea, ya no hay una medicación para ella que la vaya a tranquilizar ni para nada, porque ella ya está demasiado tranquila. Es más, ya no se mueve si tú no la mueves. El médico no te da ninguna pauta, nunca te da pautas. Entonces es muy conveniente que acudan a sitios donde le marquen pautas, les digan que el acudir a los talleres es el ralentizar los procesos, que a mi madre le sirvió de mucho. Es el que tengas una ayuda de grupos que hayan pasado por lo mismo que tú como cuidadora, para apoyarnos unos a otros y poder servir de ayuda. Yo participo en grupos que hay en internet, en Facebook y todo esto, para cuidadores, ¿no? Y hay muchos que están empezando ahora y que te preguntan: ¿y tú qué hacías cuando entraba en una época de ansiedad o que se querían marchar? Porque claro, mi madre, sobre todo cuando se empezaba a anochecer, ella decía que él estaba esperando a su madre, que se tenía que marchar, y diciendo: mamá, que estamos en mi casa y la abuela no te espera, ella sabe que estás aquí, no hace falta. No, mi madre me está esperando, además es que acabo de hablar con ella por teléfono y me está esperando, y todo era salir. Entonces el buscar distracciones como: ayúdame a hacer esto, o mira, se me ha enredado todo el hilo, desenróscame, o fíjate qué cosa más tonta, he mezclado las lentejas con los garbanzos, por favor, ayúdame a separarlo porque fíjate qué tontería. Buscar algo que la distraiga de esa obsesión en bucle en la que entran, para bueno, que pase el tiempo. Y bueno, que ya llegaremos, vale, mañana por la mañana, porque ahora fíjate que de noche es, mañana por la mañana nos vamos a ver a tu madre. Y cosas así, te quiero decir, y esas pautas nos las damos ahora unos a otros a través de internet. Pero ha habido gente que no las ha tenido porque no existían esos medios de Facebook, porque no estaban los talleres hace 25 años, y hay mucha gente que todavía no conoce que hay talleres, porque no llegamos a todo el mundo, y todo el mundo no es consciente de que existe ante una cosa intermedia, que no es dejarlos aparcados en una residencia o un centro de día. Hay otra cosa que son estas estancias diurnas, que no solamente dejar a la persona aquí, sino que cuando la persona se queda aquí hace actividades, y que esas actividades le vienen muy bien para no tener un deterioro cognitivo tan grande como hemos notado ahora con el COVID. La gente se ha quedado encerrada, aislada, y lo que pierden no recuperan. Entonces ese es un problema muy grande. Y a ti, a nivel personal como cuidadora, ¿cómo te ha afectado este cambio en tu vida? Pues mira, empezando con el dejar de trabajar. Al principio la gente si te llama o viene, pero como se dan cuenta que mi madre, cuando entra una persona desconocida para ella, o que era conocida pero ya no la conoce, en casa se pone más nerviosa, entonces dejan de venir. Primero te llaman y después ya la gente se le hace... Evidentemente, lógicamente, todo el mundo tiene su vida, o también cuando te llaman es el peor momento para tú atenderles. Entonces todo eso se va separando y espaciando en el tiempo, y llega un momento en el que tú estás igual de aislada que tu enfermo,
y bueno, pues llegas a un estado, pues eso, en el que estás ya no solamente aislado de tu entorno, de tu ambiente laboral, del mundo, es que te quedas desfasada en todo. Es decir, si yo hace 20 años he dejado de trabajar en lo que yo trabajaba, ¿cómo me reincorporo ahora que ya mi gente no está al ámbito laboral? No me siento capaz, porque sé que habrá un momento, porque yo, para mí, la pérdida es muy reciente, ¿no? Y sé que hay cursos para ponerte al día en cosas, ¿no? Pero no me siento capaz de salir mucho de mi casa. Por ejemplo, y ahora yo pienso en mi madre, ¿no? Y yo sigo con la ansiedad de que tengo que estar en mi casa a las 6, porque sigo teniendo el tiempo de la cena, los baños, no sé qué. No quiero estar de mi casa afuera por las tardes, ¿no? Es como, no sé, todavía tengo eso en mi cabeza. Entonces me ha afectado físicamente, psicológicamente, socialmente, me ha afectado en todos los ámbitos. Y bueno, cuento con la asociación para que me vayan dando herramientas para ir saliendo, pero sé que mucho es trabajo mío y ahora mismo yo me siento muy incapaz, muy incapaz. Mi cabeza es como si tuviera siempre niebla dentro de ella. No soy capaz de concentrarme, no soy capaz de leer algo y saber lo que estoy leyendo. Muy dispersa. Creo que es todo, pues ya no solamente el periodo, porque para mí el COVID era una forma, te quiero decir, cuando nos hemos quedado confinados, era la misma vida que yo hacía con mi madre, cuando ya no podía traerla a los talleres porque dejó de andar o de levantarse o de comer, entonces teníamos que darle de comer con una jeringuilla. Le levantaba y la sentaba en el sofá o la llevaba al cuarto de baño y todo eso ya no la podía traer en los talleres. Entonces yo llevo de aislamiento como unos 4 años, con lo cual es mucho tiempo, y para sobreponerme a todo eso sé que va a ser trabajo, y a base de herramientas, pero principalmente a base de trabajar yo conmigo misma. Es así, no queda otra. Durante la última etapa en la que dices que ya no se podía mover por sí misma y todo esto, ¿crees que te hubiese sido de beneficio tener una formación un poco sanitaria o de auxiliar para hacerle esos movimientos? Sí, o sea, yo creo que es súper importante que desde el minuto 1, cuando a un familiar le dicen o le diagnostican de una enfermedad neurodegenerativa, ya demencia o lo que sea, cualquier cosa, cuando te conviertes en cuidador, es muy conveniente que tú acudas a cursos o te hagan charlas o te den información o lo que sea, para tú estar preparada para saber cómo tienes que reaccionar. Y cuando esta persona ya no puedes ayudarla, te quiero decir, en las primeras etapas, y pasas a la etapa final en la que va a estar encamado y requiere otro tipo de atención, es súper importante que te enseñen. Si no puede venir un fisio a casa porque bueno, hay gente que no se lo puede permitir o lo que sea, ¿no? Tú tener unos conocimientos básicos de cómo manejar a esa persona en la cama, de cómo mover a esa persona, porque claro, es un peso muerto que tienes que mover y ellos no te van a colaborar, tú no vas a poder decirle ponte de lado, tienes que poner del lado tú. Entonces, todo eso es súper conveniente tener unas nociones, y es muy conveniente que tuviéramos cursos y que tuviéramos unos conocimientos, evidentemente pues no a nivel de enfermería, pero casi, sí, muy importante. ¿En algún momento has tenido ayuda externa o te has encargado todo el tiempo solamente tú de...? Mira, a través de AFAL he tenido a fisio durante una etapa, luego cuando ya estaba muy malita, que todo movimiento que le hacías era un esfuerzo para ella, la veía sufrir, realmente lo dejé.
Y luego he tenido una ayuda que daban para descanso del cuidador, que era una vez a la semana una persona un par de horas, en fin de semana. Yo tenía una persona que venía los sábados, 2 horas creo que era, a casa para que yo en ese tiempo paseara o leyera o hiciera la compra tranquilamente o algo de eso. Esa es la ayuda que he tenido, sí.